Mucha gente me pregunta sobre la oración. Este nuevo libro que escribí pues viene a respuesta de todas esas preguntas que me hacen las personas de cómo hacer esa oración que llega a los oídos de Dios y que nos trae esa respuesta que estamos esperando. A veces las personas pues buscan una oración mágica o algunas palabras mágicas. Y yo siempre le digo a los hermanos, mira, no existe una oración fuera de la que Jesucristo mismo nos enseñó a hacer, que es la oración del Padre Nuestro. Pero no existe una fórmula, una oración hecha fórmula, que nosotros hagamos y que eso nos va a traer el milagro, la sanación, la liberación o la respuesta que estamos esperando. Más la Biblia dice que ninguno sabemos orar, pero que el Espíritu Santo le comunica a Dios todo lo que nosotros le queremos decir. Por eso también le digo a los hermanos que cuando vayamos a orar, invoquemos al Espíritu Santo para que esté con nosotros en ese momento cuando estamos orando. Porque una de las tantas funciones que tiene el Espíritu Santo es de servir como nuestro intérprete ante Dios. Él le va a comunicar a Dios lo que nosotros le queremos decir. Siempre también digo a las personas que la oración perfecta es esa que sale de tu corazón con toda sinceridad y toda seguridad. Sinceridad y toda seguridad. La Biblia nos dice que antes que nosotros le pidamos a Dios por lo que necesitamos, ya Dios lo sabe. Él sabe de qué tú necesitas. Entonces, siempre digo a las personas que seamos sinceros con Dios y le digamos a Dios lo que nosotros queremos. ¿A quién más iremos, mi querido hermano? Pues es a Dios donde debemos de acercarnos a Él, pero creyendo que en Él le hay, que eso es lo que dice la Biblia, esperando que ese Dios que está en nuestra vida también hará en nuestra vida, como dice el apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Le digo a los hermanos que tenemos que hablar con Dios sin ningún rodeo. Debemos aprender a ser sinceros con Él y decirle lo que nosotros queremos, anhelamos o deseamos. A veces creemos que es un pecado dirigirnos a Dios de esa forma o de decirle las cosas que nosotros queremos o anhelamos o deseamos. El Papa Francisco el año pasado estaba dando una catequesis, siempre da todos los miércoles una catequesis y el año pasado él daba una catequesis sobre el discernimiento. Y uno de esos miércoles, dando esa catequesis, habló sobre el deseo que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Y él decía que si no lo deseamos con todo nuestro corazón, nunca se va a manifestar en nuestras vidas. Él decía que no era pecado desear algo, que incluso era Dios mismo que ponía ese deseo en nuestro corazón. La Biblia dice que si nos deleitamos en el Señor, Él nos va a conceder los deseos que están en nuestros corazones. Por eso yo le digo a los hermanos que cuando hablemos con Dios, hablemos con toda sinceridad. Hablemos. Digámosles a Dios lo que nosotros queremos.
Él decide si eso nos conviene, si eso es del agrado de Él, si es su voluntad de concedernos eso. Pero nosotros nos vamos a dirigir a Él con toda sinceridad, diciéndole qué es lo que nosotros queremos. Yo siempre hablo y le digo a las personas, pues mira, sé específico con Dios. No le des vuelta al asunto. Si es azul lo que tú deseas, pues dile, lo quiero azul. Lo quiero así, lo quiero asá. Hay personas que dirán, hermanos, no podemos ser tan atrevidos con Dios de esa forma, de expresarnos, de acercarnos a Él de esa forma. Sin embargo, Él no lo ve como un atrevimiento. Cuando nosotros nos acercamos así a Él, pues creyendo que Él nos puede conceder eso que le estamos pidiendo, Él se deleita, se sonríe y dice, wow, en verdad esta persona cree que yo puedo concederle eso que Él está queriendo. Pero hermano, Dios no se ofende cuando nosotros nos acercamos a Él de esa forma. Mas Dios es de esa forma con nosotros. Dios es un Dios que es muy detallista con todo lo que hace. Muy detallista. Incluso con nosotros los hombres, mi querido hermano. A veces nos vemos tan poca cosa. Nos miramos en los espejos y nos vemos tan pequeños, tan poco. Sin embargo, mi querido hermano, Dios tomó su tiempo para crearte a ti. Y tú eres la obra maestra de Dios. Y cuando Dios te creó a ti, destruyó, rompió el molde para que no se volviera a repetir. Sí. Yo quiero que mires la persona que está a tu lado por un momento. Mira a la persona que está a tu lado. No me miren a mí, mira a la persona que está a tu lado por un momento. Esa persona que estás mirando, no hay otro ser humano igual a esta persona. Puede tener personas que se puedan parecer, pero no es igual. Yo tengo hermanas que se llaman gemelas idénticas. Mariluz y Marisol se llaman mis hermanas. Si tú las miras, parece que si estuvieran en un espejo, pero ni ellas mismas son iguales. Hay una que es más tierna y otra que es más brava, ¿verdad? Lo digo aquí porque no están conmigo en esta misión hoy, bendito sea Dios. Pero ni ellas, que son idénticas, ni ellas son iguales. Imagínate qué grande es eso. Eso a veces me maravillo con eso. Es tan poderoso esto que si ocurre un crimen y por coincidencia o casualidad en esa zona donde aconteció el crimen, encuentran tus huellas digitales ahí. Pues búscate un buen abogado, mi querido hermano, porque estás en un gran problema. Porque esas huellas solo le pertenecen a un ser humano en este mundo. Imagínate cómo de complejo es Dios, cómo de maravilloso es Dios, cómo de poderoso es Dios para hacer las cosas. A veces, mi querido hermano, tenemos que ser así como Dios. Y ser detallista y decirle a Dios lo que nosotros queremos, lo que deseamos y sin ningún rodeo. Acercarnos a Él como un hijo se acerca al Padre, creyendo que ese Padre puede suplir la necesidad que Él tiene en el momento. Le pide con toda confianza y espera que su Padre le conceda eso que Él está pidiéndole. De esa misma forma necesitamos acercarnos a Dios, creyendo que ese Dios que está hará en nosotros, como dijo el apóstol San Pablo. La otra parte, mi querido hermano, es hablarle con toda seguridad. Seguridad. A veces nuestras oraciones no son escuchadas porque por la forma como nosotros nos acercamos a Dios. Las dudas
las inseguridades, las incertidumbres, todos esos miedos, temores o complejos. Estoy mencionando otras cosas ahí, pero son cosas que pueden impedir que nuestra oración sea escuchada. Necesitamos orar con fe, así dice la Biblia. Orar con fe, pedir con fe. Santiago dice en el primer capítulo, versículo 6, que todo aquel que pide con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Que no espere recibir nada del Señor. A veces cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nos dirigimos con muchas dudas. Dudas sobre la existencia de Dios. Dudas sobre la voluntad de Dios. Dudas sobre el poder de Dios. Yo siempre digo a los hermanos cuando estoy hablando de estas cosas que 4 cosas necesitamos tener seguro para poder contemplar la gloria de Dios. La primera es saber de que Dios está. La segunda es saber de que Dios quiere concedernos eso. La tercera es saber de que Dios puede hacer eso. Y la cuarta cosa es saber de que Dios lo hará. Es importante que nosotros nos dirijamos a Dios creyendo que Dios escucha esa oración y que se va a manifestar en ella. Como dijo San Juan. Juan dijo en su carta, la primera de Juan capítulo 5, versículo 14, Juan dijo esas palabras. Dijo, y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Poderosos son esas palabras. Son las palabras de un hombre que sabe. ¿Que sabe qué? Que sabe de que Dios está con él. Que sabe de que Dios quiere. Que sabe de que Dios puede y que sabe que Dios hará. Importante que nosotros nos acerquemos a Dios. Cumpliendo esos 4 pasos, porque yo creo que una oración hecha con fe, con seguridad, nos va a traer respuesta. Contemplaremos la gloria de Dios. Meditemos en esas 4 cosas por un momento. La primera, saber de que Dios está. Es importante, mi querido hermano, que tú reconozcas que Dios está contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. No solo en la iglesia, mi querido hermano, donde quiera que tú estés. Cuando vayas al médico, ahí está Dios contigo. Cuando vayas donde un abogado o donde un tribunal, ahí está Dios contigo. Cuando vayas a una entrevista, ahí está Dios contigo. Cuando tú estés manejando, tú no estás solo en ese vehículo, ahí en el asiento del pasajero, ahí está Dios. Bueno, si es el hermano Antonio manejando, yo le decía el otro día, maneja tan rápido, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se había bajado del vehículo, bendito sea Dios. Pero es necesario que nosotros sepamos de que Dios está con nosotros siempre. A veces yo escucho personas que se me acercan y me dicen, me siento solo. Y yo le respondo y le digo, ¿cómo es que te sientes solo? ¿Acaso no tienes a Dios en tu vida? ¿Acaso no está Dios contigo? ¿Sabes, mi querido hermano, lo que Jesucristo alcanzó por nosotros? Cuando Él muere en esa cruz, Jesús nos dio acceso de nuevo a Dios. Dios ahora está con nosotros. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Sí, cuando Jesús muere en aquella cruz, entregó su espíritu a Dios. El versículo siguiente dice que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba para abajo, significando que todo aquello que nos separaba de Dios terminaba en ese momento y ahora Dios
estaría con nosotros. El velo del templo significaba separación. Cuando tú llegabas al templo, lo primero que tú veías era ese velo. Y el velo te decía que hasta ahí podías llegar y que de ahí en adelante no podías entrar. Y solo los sacerdotes, echando a la suerte, se escogía quién iba a ser la persona que iba a entrar a ese lugar. Y él incluso entraba con toda incertidumbre, con toda inseguridad, porque no sabía cuál iba a ser el resultado de su atrevimiento, porque se decía que por el pecado que había cometido Adán y Eva, nadie era digno de estar delante del Señor. Moría en el instante. El hombre vivía separado completamente de Dios por ese error, por ese pecado. Pero cuando Jesús muere por nosotros en aquella cruz, todo aquello que nos separaba de Dios terminó en ese momento. Dice el versículo que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Yo estaba en Australia en una misión y predicaba, y había un sacerdote que estaba ahí. Y me dijo esas palabras. Observa, hermano Nil, lo que dice el versículo. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y me hizo él así. Me dijo, fue Dios mismo quien rasgó el velo para que ya nada nos pueda separar del amor de Dios. Ahora todos tenemos acceso a Dios. Todos. Y debemos acercarnos a Él, creyendo de que Él está en nuestras vidas. Y yo siempre digo que aquel que sabe, aquel que está seguro de que Dios está con él, ese no teme a nada ni a nadie, porque sabe que Dios está con él. La otra cosa, mi querido hermano, que necesitamos saber es que ese Dios que está con nosotros, ese Dios omnipresente, que significa que está en todos los lugares, ese Dios omnipresente quiere obrar en nuestras vidas, quiere hacer en nuestras vidas, quiere concedernos eso que nosotros le estamos pidiendo. ¿Qué es lo que tú crees o esperas de Dios? Incluso si puedes responder a tu propia pregunta, a esta pregunta que yo te hago, incluso vas a poder ver dónde tú te encuentras en la fe. Hasta dónde tú estás dispuesto a creer y hasta dónde tú te detienes. Mira, hermano, Dios no hace distinción de personas, pero a veces lo vemos manifestándose en uno de una forma y en otro de otra forma. Es el mismo Dios para todos, pero es un Dios que honra la fe del creyente. Y Él va a llegar a donde nosotros lo llevemos, donde nosotros lo creamos y donde nosotros nos detengamos y ya no lo creamos posible, hasta ahí Él llegará. Jesús muchas veces hablaba en el Evangelio, hablaba a las personas y les decía, les reprendía a los discípulos por su poca fe. En medio de las tempestades, de las tormentas, llenos de miedo. ¿De dónde viene ese miedo? ¿A dónde está su fe? Y hasta les reprendía diciéndoles, no saben que yo estoy aquí con ustedes. ¿Por qué temer? ¿Por qué miedo? Y aquella mujer cananea y aquel centurión romano los elogiaba por su gran fe. Al centurión romano le dijo, en toda Jerusalén no he visto a alguien con una fe tan grande. Y aquella mujer cananea le dijo, grande es tu fe, que se haga así como lo has creído. Vemos que Jesús nos enseña que es a través de la fe, nuestra seguridad, certeza, confianza en Dios, que hace todas las cosas posibles. Sí,
Es un Dios que honra fe. El mismo Dios para todo, pero Él va a llegar donde nosotros lo creemos. Por eso que hay personas que tienen un Dios que solo sana gripe y hay otros que tienen un Dios que resucita muertos. Es el mismo Dios para todos, pero es un Dios que honra la fe del creyente. Amén.